Muchas gracias, amigos televidentes, por seguir en compañía de Noticias Oromar. Y es que a un año del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, las investigaciones de la Fiscalía General del Estado no revelan quién o quiénes son los autores intelectuales de este magnicidio. La Comisión Especial de la Asamblea Nacional, que investigó precisamente el asesinato de Fernando Villavicencio, ha sacado algunas conclusiones y hay precisamente dos informes. El uno que declara este asesinato como delito común y por otro lado se sustenta que es un crimen político. De ese tema precisamente vamos a conversar con la asambleísta Adriana García del movimiento Gente Buena, que nos acompaña en estos instantes en Noticias Oromar. Buenos días, asambleísta. ¿Es un crimen político o es un crimen ocasionado por delito común? ¿Cuál es la apreciación? Porque aún no se socializan los dos informes de la Comisión Especial ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Buenos días, mi querido Pedro, buenos días a la ciudadanía que nos escucha. Esto es un asesinato, realmente un crimen político, no es un asesinato común. ¿Y por qué lo refiero? Porque la ciudadanía en general tiene conocimiento que Fernando Villavicencio realizó muchas denuncias, realizó muchas investigaciones y hoy en la Asamblea Nacional se encuentran también muchos legisladores, de los cuales Fernando Villavicencio en su momento realizó unas denuncias sobre un entramado que se estaba realizando para poder quitarle la vida. El 13 de abril del año pasado, Fernando Villavicencio lo hizo público mediante en su cuenta de X, de Twitter, y refería lo que estaba pasando. No hay que olvidar que Fernando Villavicencio fue un candidato que tenía bastante viabilidad para que pudiera ser el presidente del Ecuador. Aquí en Manabí tuvo bastante acogida y nosotros quienes formamos parte del equipo de Fernando Villavicencio pudimos evidenciar eso. ¿Y qué es lo que está pasando en este proceso de investigación, tanto en la Fiscalía General del Estado como también en el ámbito político de la Asamblea Nacional? Porque en ambos casos no se están logrando esclarecer con insumos que sean importantes para dar con precisamente los actores intelectuales de este asesinato. Ya se conoce que hay 5 personas que están privadas de su libertad y que son considerados como cómplices y autores materiales de este hecho. Pero será difícil, con todo lo complicado o distorsionado o manipulado o manoseado que ha sido este proceso, llegar a dar con el autor o los autores intelectuales. Lo que todos queremos es que no se convierta en impunidad. Recordemos que aquí cuando se habla de un crimen político, varias líneas políticas van a tratar de dañar toda esta transparencia en la información. Para nosotros es muy lamentable que el tiempo que es muy corto que Diana Salazar va a concluir o va a estar en la Fiscalía General del Estado. Entonces, cuando cambien las nuevas personas, ¿quién vendrá? Esa es la pregunta de la ciudadanía. ¿Quién vendrá? ¿Quién permitirá impunidad? Asambleísta, pero ahora mismo se han cometido errores, imprecisiones. Escuchaba a juristas y también familiares de Fernando Villavicencio que inclusive desde el mismo hecho de no haber reconstruido la escena del asesinato es un error craso que no va a permitir darle claridad, contundencia a las investigaciones. Cuando se crea esta comisión ocasional el 29 de noviembre del año anterior, se crea para poder realizar también un seguimiento de todas las instituciones públicas que están relacionadas en estas investigaciones. Era importante que de igual manera eso conste en el tema de los informes, para que ustedes tengan conocimiento. Cuando hicimos una validación de estos informes, había información que la presidenta de la comisión ocasional, Viviana Zambrano, quien era presidenta, quien lideraba esta comisión, estaba incluyendo información que no constaba dentro de las declaraciones o dentro de las investigaciones. Por ejemplo, ¿qué tipo de información? Se hablaba por parte del señor Zapata, Hernán Zapata, que también forma parte de la comisión y hoy él es asambleísta de la bancada de ADN. En su momento fue de la bancada de Construye, que se refería a la información que había otorgado el señor Andrés Robuscán cuando él no fue a comparecer. Entonces, esos temas de diferencias en información que tampoco les consideraron todas las recomendaciones que también ellos estaban otorgando, es que genera que se emita un segundo informe. Ahora, lo importante es que en la Asamblea Nacional, que permitió en su momento que se colocara en una agenda el 6 de agosto del presente año la validación de estos informes, no se pudo generar y esperamos que sea de manera presencial y podamos debatirlo. Estaba para el 6 de agosto. Estaba para el 6 de agosto.
Todavía no tenemos una fecha fija. Estimo que en esta semana se pueda ya revisar y vamos a sustentar, porque para Adriana García eso sí es un crimen político. Más aún, insisto, Fernando Villavicencio realizó muchas denuncias que involucraban a algunos partidos políticos que estaban inmersos en estos tramas de corrupción, como fue el caso del señor Ronnie Aliaga. Todas las denuncias que realizó Fernando Villavicencio sobre esto, también sobre el tema de Petroecuador. Recordemos que Villavicencio lideraba mucha información. Y había recibido amenazas, y lo dijo públicamente antes de que lo asesinaran Fernando Villavicencio. De igual manera se hablaba sobre el tema de los puertos, que él también está investigando. Entonces, hay mucha información que aún se está validando. Tenía varios enemigos Fernando Villavicencio. Pero ahora entonces, ¿cómo entender que la comisión especializada arroja un informe de mayoría que prácticamente determine que el asesinato de Fernando Villavicencio es más político, es más de un crimen de delincuencia común? ¿De dónde sacan esos argumentos? Yo no estuve de acuerdo en la conformación de esta comisión. ¿Y por qué lo refiero? Porque en el mismo hecho que hay asambleístas que formaron parte de esas 5 asambleístas que Fernando Villavicencio en su momento denunció, dan a demostrar... O sea, en la comisión había asambleístas que Fernando Villavicencio había denunciado. No estaban en esa comisión. Forman parte de los legisladores, de los 137 legisladores que hoy día estamos. Dentro de esos 137 legisladores existen asambleístas que Fernando denunció, que estaban organizando quitarle la vida con sicariato y todo lo demás. Entonces, esto que ya se convierte en un tema político, de igual manera iba un poco a no transparentar lo que se estaba realizando. Por eso era importante no formar esta comisión, porque el día de hoy el resultado ha sido este. El día de hoy el resultado es un informe que no permite transparentar ni darle la tranquilidad ni a la ciudadanía ni a los familiares que buscaban la verdad. Ya, en el ámbito político, en el escenario de la Asamblea Nacional, lamentablemente hay un manoseo, nuevamente reitero, político, que no creo que se vayan a lograr luces, pero también en el ámbito del proceso de la investigación de la Fiscalía General del Estado, también al parecer existe ese manoseo, porque en un principio, y recuerde usted que en la campaña anterior se dijo que había un testimonio anticipado que era clave para determinar quién era el autor intelectual, y hasta el momento se conoce. Parece ser que no hay los fundamentos necesarios ni tampoco las pruebas de lo que dijo en su momento esta persona que está procesada dentro del caso de Fernando Villavicencio. Entorpecer las investigaciones de una u otra manera también debilitan los procesos y que se pueda castigar a los responsables, pero yo sí creo prudente y también que la Fiscalía General del Estado pueda acelerar los resultados en relación a la muerte de Fernando Villavicencio. Ya cumplió 1 año. Y lo que no queremos es que se convierta en una impunidad, más aún cuando los actores intelectuales son quienes marcan o deciden a quién quitarle la vida. Recordemos que en el caso puntual también Fernando Villavicencio lo refirió en muchas ocasiones, que cuando él llegara a la presidencia iba a investigar el caso de Agustín Intriago, porque de igual manera se está convirtiendo en impunidad. Entonces, todos los casos relacionados, como fue el del señor Gabela, que Fernando mucho investigó sobre este caso, era lo que nosotros hoy día estamos simplemente a la expectativa de lo que genere las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, porque en lo que respecta a la Asamblea Nacional, insisto, se convirtió en un tema político. Claro, pero ¿qué ha pasado con el testimonio anticipado? Mire usted que inclusive hasta la esposa de Fernando Villavicencio está cuestionando este hecho, y es más, dijo que este testimonio anticipado, dentro de sus aparentes pruebas, son tan vacías que no ha hecho ningún aporte. Es más, está cuestionando a la Fiscalía General de la Nación. He escuchado mucho a la señora como se está refiriendo ahora. Ya no existe una congruencia en la información que se está generando. Insisto, es importante no entorpecer las investigaciones. Sería prudente que se pronuncie la señora fiscal Diana Salazar y pueda un poco dar luz a la ciudadanía, porque en torno a todo este caso todos tenemos una opinión diferente. Claro. Y lo importante es a la fuente verificar la información y que nos dé la luz que todos necesitamos, esa transparencia y esa verdad, que hoy día no solamente con la muerte de Fernando Villavicencio se quiso dañar la democracia, se quiso de un poco afectar lo que la ciudadanía quería, sino que también estamos inmersos en que la justicia no es la más justa como debería ser, ni transparente ni siquiera para la ciudadanía, y menos en este caso de Fernando Villavicencio. ¿No cree que se está intentando o ya se está metiendo mano negra a este proceso de investigación para que no se esclarezca este caso? Porque hasta el mismo hecho de que la Fiscalía General de la Nación
entregue este caso a una fiscal que no tenía la especialidad, como por ejemplo, la fiscal que está investigando el caso de Fernando Villavicencio está relacionada con lavado de activos y no con casos de homicidios. Entonces, ¿se han cometido crasos errores involuntarios o son errores que lamentablemente le están pesando a este proceso, a este caso, para conocer quién o quiénes están detrás del asesinato de Fernando Villavicencio? Los errores en el camino igual nos marcan factura. Recordemos que las decisiones que están tomando... O sea, marcar factura significa que va a haber... puede quedar en impunidad, puede quedar en impunidad, porque recordemos que de una u otra manera, quienes tengan las competencias, como usted lo está diciendo en este momento, también abre un poco el abanico en qué es lo que están realizando. No soy 100%, como dice uno, ciega en lo que dice la Fiscalía General del Estado. Somos observadores y también podemos de una u otra manera también dar nuestro criterio. Y en este caso, creo prudente, insisto, que ya es un año que ha pasado y todavía no tenemos los nombres de quiénes fueron los responsables. El nombre o los nombres. Y hay más situaciones confusas de claridad. Entonces, por eso es que la ciudadanía, de manera general, quien tiene la oportunidad de dar un criterio en cámaras, tiene un criterio diferente. Claro. No Pero llegamos a la conclusión. se intentó utilizar este asesinato políticamente, inclusive hasta para desprestigiar a cierto movimiento, agrupación política. Recuerde usted que el testimonio anticipado supuestamente había declarado que quienes estaban detrás de este asesinato era el correísmo, y eso todavía no se puede comprobar. Eso, y es lo que se está cuestionando. De mi parte yo no le puedo referir... ¿Eso es una irresponsabilidad o fue una irresponsabilidad? De mi parte yo no le puedo referir que eso haya sido 100% el criterio. ¿Y por qué lo digo? Pero eso nació de la Fiscalía General de la Nación. Si usted también considera quiénes son las personas que Fernando Villavicencio puso la denuncia, son 4 asambleístas que pertenecen a la Revolución Ciudadana. Entonces todos los hechos van enmarcados a que Fernando Villavicencio en su momento, las denuncias de investigaciones daban que quienes habían realizado la corrupción era este partido político de la Revolución Ciudadana liderado por el expresidente Rafael Correa. Ahora, si es importante, refiero que las investigaciones que se realicen no solamente queden en investigaciones, sino que se dé comunicación a la ciudadanía para poder transparentar y dar luz. Más aún cuando ahora se habla mucho de que entramos a un proceso nuevamente de elecciones en el cual la ciudadanía también tiene que tener clara cuál es la información. Aquí no es tergiversar la verdad. Claro, ahora preocupa que se había anunciado que el FBI iba a aportar, iba a apoyar en las investigaciones y también a dar precisamente ese dinero para que den con los responsables, pero hasta el momento no se ha escuchado nada. ¿Qué ha pasado con ese informe? ¿Existe o no existe un informe del FBI? Todavía no se hace público nada de esta información, solamente nosotros estamos hablando de informes relacionados a lo que la comisión ocasional en su momento hizo en la asamblea, pero otra información que nos dé más luz sobre lo que pasó con Fernando Villavicencio no tenemos conocimiento. Y es importante aquí también considerar que la ciudadanía manabita también le mostró y le brindó el apoyo a Fernando Villavicencio cuando fue candidato a la presidencia del Ecuador, y nosotros también los manabitas queremos saber, más que por el sentimiento que nos unió con Fernando Villavicencio como nuestro líder, es porque necesitamos tener clara la luz y la verdad en la justicia. Perfecto. Una última inquietud, ¿estará en la papeleta Adriana García para estas elecciones de 2025? Esperamos, Dios así lo permita, de igual manera... ¿Por qué movimiento? Todavía estamos en diálogo. Perfecto, muchísimas gracias, Adriana García.